Aprendo en casa. Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Papá, mamá en casa, que todos los días acompañan a sus hijos en esta bonita tarea del aprendizaje. Bienvenidos una vez más a Aprendo en casa. Hoy día vamos a desarrollar el área de comunicación, el día 4. Bien, el tema de nuestra clase del día de hoy es leemos las cartas para conocer sus características. Bien, recordando las actividades anteriores, hemos tratado sobre el propósito, sobre los retos. ¿Sabían que las familias afrontamos retos en la vida y a la vez podemos afrontar estos retos con nuestros conocimientos, nuestras habilidades? También hemos estudiado sobre cómo los antiguos pobladores afrontaron retos y a la vez, para contrarrestar estos retos, aplicaron sus conocimientos, su creatividad. Por ejemplo, hemos visto la cultura Nazca, la cultura Tiahuanaco y acá cerca la cultura Huari. Bien, sabemos también que hemos desarrollado el día de ayer en ciencia y tecnología lo que es el aprovechamiento de los cultivos para afrontar los retos. Así tenemos, por ejemplo, el uso del invernadero. Y esta técnica hemos conocido cómo se utiliza para los huertos escolares. No solamente los huertos escolares, también los huertos familiares en casa. ¡Qué bien! Ahora tenemos un reto. Ustedes podrían escribir una carta a las familias del futuro, ¿verdad? ¡Qué bien! Entonces, tenemos un reto también de que si se trata de escribir, ahora vamos a conocer lo que es una forma de escribir, un tipo de texto. Y nos planteamos el siguiente reto. Nuestro reto de hoy día, lo que vamos a lograr en el aprendizaje es que hoy identificaremos las características de la carta. ¿Está claro? ¡Qué bien! Para iniciar la clase, hay que tener en cuenta que estamos desarrollando lo que es comunicación. Y hoy día vamos a leer lo que es las cartas. Para iniciar la clase, en este tipo de sesiones o actividades, hay procesos didácticos que seguir, o llámese también pasos. Veamos. Los pasos son 3. 1, 2, 3. Paso 1. Antes de la lectura. Paso 2. Durante la lectura.
Finalmente, el paso 3. Después de la lectura. Ahora vamos a empezar con el paso 1, antes de la lectura. Sabemos muy bien que antes de leer debemos prepararnos, ¿no? ¿Para qué? Para plasmar, para manifestar nuestros saberes previos. Ustedes, ¿verdad? Tienen sus saberes previos y pueden escribir en su cuaderno. Se llama hipótesis. Tus argumentos que escribes se llaman hipótesis. Lo que tú sabes, lo poco siquiera. Bueno, vamos a plantearnos con estas preguntas. ¿Has leído o escrito alguna vez una carta? Esa es una hipótesis que deben de responder. Otra pregunta. ¿Cómo es una carta? ¿Alguna vez leyeron una carta? ¿Escribieron una carta? ¿O vieron escribir a algún familiar una carta? ¿Para qué crees que sirve la carta? Bien. Seguimos con más preguntas antes de la lectura. ¿Quiénes escriben este tipo de textos? Muy bien. Según el propósito, según el propósito, ¿qué partes tiene la carta? ¿Qué características tiene la carta? ¡Qué bien! Entonces, todo eso, todas esas actividades estaremos aprendiendo en este momento de sesión de aprendizaje. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Bueno, ese es el primer paso. Una vez que hayas realizado este primer paso, vamos a ingresar al siguiente paso. Es durante la lectura. Durante la lectura quiere decir, pásame el texto, Alexander, que vas a tomar el texto y vas a observar. A ver, significa durante la lectura que es ya hora de leer. Pero antes de leer tendrás que observar cómo es este texto. ¿Se dan cuenta? Este es la carta 1. Y también tenemos en este recurso la carta 2. ¿Claro? ¡Qué bien! Bueno, voy a observar mi texto. A ver, ¿con qué propósito vas a leer este texto? ¿Cuántos párrafos tiene este texto? ¿Para qué se habrá escrito este tipo de texto? ¿A quién estará dirigido esta carta? ¿Qué vivencias, sentimientos y acciones está dentro o indica dentro de esta carta? ¡Qué bien! Todo es después de haberte hecho esas preguntas, vas a leer. A eso significa que estamos en el paso 2, durante la lectura. ¡Qué bien! Ahora pasamos al paso 3. En el paso 3 dice, después de la lectura, ¿qué actividades vas a realizar después de en este espacio? Bien,
Vas a leer la carta 1. Vas a leer la carta 1. Por ejemplo, a ver, adelante, Alexander. Si vas a presentarte ante tus compañeros durante la lectura, ¿has leído este texto, esta carta? Y ahora, después de la lectura, ¿estás dispuesto a responder algunas preguntas para saber si has entendido la lectura? Bien, preséntate primero, adelante. Buenos días, compañeros, mi nombre es Alexander Anaya Flores. Estoy aquí para ayudar al profesor y acompañarlos en estas clases muy divertidas. Muy bien, Alexander. ¿Leíste la carta? Sí, profesor. Ya. Estamos en el paso 3, después de la lectura. Tenlo. A ver, te va a hacer algunas preguntas, si es que has leído. ¿Quién escribió esta carta? Bien, vale. Esta carta la escribió Juan, Fíjate. el nieto de Carlos, nieto del abuelo Carlos. ¡Qué bien! ¿Qué lugar y fecha indica esta carta? Viendo. Indica en Piura 22 de junio del 2018. ¡Qué bien! ¿A quién escribió esta carta? Más. Juan escribió a su abuelo Carlos. Ya, puedes argumentar más, Alexander. ¿Cómo lo sabes si es que lo ha escrito? Porque acá en arriba dice, querido abuelo Carlos, en el principio. Interesante tu apreciación, Alexander. Otra pregunta, ¿sobre qué trata esta carta? Trata sobre Narra a ver a tus compañeros. el nieto del abuelo Carlos, que le cuenta cómo le van a sus estudios y que está en una academia de fútbol y quisiera ir a su casa para darle muchos abrazos y besos y jugar al fútbol. ¿Qué más narra? ¿Qué sorpresas más? Narra que Natación. quería estar en una natación, hasta quiere estar en un concurso de natación. ¡Qué bien, Alexander! Bueno, has contado lo que son las vivencias, sentimientos y acciones que está dentro de la carta, dentro del cuerpo de la carta. Bueno, ¿cómo termina de escribir esta carta? Termina diciendo, te quiero mucho, besos y 1000 abrazos, tu nieto Juan. Interesante, felicitaciones, Alexander, has leído y has comprendido la lectura. ¿Qué lenguaje utilizó el autor en esta carta? Utilizó el lenguaje Informal. ¿Por qué utilizó el lenguaje informal? Utilizó el lenguaje informal porque solo está hablando a sus familiares y no está hablando a un instituto. A una institución. Una institución. Una autoridad, ¿Verdad? ¿verdad? Sí. Ya. Finalmente, ya. Bien, estudiantes. Todas estas preguntas ustedes van a responder en el cuadro que ahí tienen. Ahora, finalmente, Alexander, ¿con qué propósito leíste esta carta? Yo leí con el propósito de identificar las características de una carta. ¿Y dónde está el propósito? ¿Tenemos acá en la pizarra? ¿Puedes indicar? Sí. Indica. Propósito. Hoy identificaremos la característica de la carta. Muy bien. ¿Cuáles son esas características? Esas características son, Viendo, aunque sea esto. tiene las siguientes partes: lugar y fecha. Tiene el destinatario. Tercero, saludo. Viendo. Tercero, el cuerpo. Enseguida que viene, Seguida viene la despedida. finalmente. Viene la firma. Muy bien. Qué interesante, Alexander. A ver, muy bien.
En total, ¿cuántas partes tiene la carta? En total la carta tiene 6 partes. Muy bien. Bueno, fue muy interesante la actividad de hoy día. Espero que lo estén desarrollando. Y como tarea, ustedes van a diseñar, van a elaborar un organizador visual, ¿no? Indicando sus partes, sus características de la carta. Finalmente ustedes van a evaluar lo que tienen el organizador visual, ¿no? De manera tan fácil. Van a evaluar en el cuadro. Y no se olviden de guardar sus trabajos, ¿no? El desarrollo de las clases en su portafolio, que es muy interesante, mis queridos alumnos y alumnas. Ahora, prepárate para más adelante, que ya viene la hora de reflexión y retroalimentación. Ahí les veo, ahí nos vemos. Espero que me respondan ya de manera oral, poniéndote a reflexionar, a pensar sobre lo que has aprendido hoy día, siempre teniendo en cuenta el propósito que nos hemos trazado en las actividades de hoy día, en la clase de hoy día. Muy bien, interesante, Alexander, ¿verdad? Sí. ¡Qué bien! Muy interesante. Con algunas palabras puedes despedirte. Muy bien, compañeros, acá termina la clase de hoy. Espero que la hayan pasado muy bien y sigamos así. Os invito a hacer su carta y aprendamos y aprender juntos. Me despido. Me despido. Hasta la próxima. ¡Qué bien! Interesante. Mis estimados estudiantes, será hasta la próxima oportunidad. Me despido con un fuerte abrazo a todos y a seguir trabajando. Hasta pronto, nos vemos.